alumno de la escuela, cuando era facultad. Vino también el año pasado representando a Google y nos lo pedisteis, le hemos vuelto a llamar y ha vuelto a venir. Es Developer Program Manager en Google, se encarga de coordinar con las relaciones con los desarrolladores y también realiza talleres y conferencias. Y también os va a presentar a Deus Conwet, de un grupo también de aquí de la facultad. Escuela. Bueno, os dejo con ellos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a volver a la facultad. La verdad es que siempre es un placer volver aquí. Y nada, pues os voy a contar algo distinto. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, de alguna forma, si os perdisteis la charla del año pasado, pues igual os tengo que recordar alguna cosa, ¿no? Porque el año pasado hablamos de cómo las comunidades de desarrolladores juegan un papel muy importante en la formación que recibís como estudiantes, pero también, y de forma yo diría incluso más importante, en la formación continua que recibiréis una vez que terminéis los estudios reglados en la facultad, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que pretendo contaros hoy es cómo todo esto al final se configura para definir lo que llamamos un ecosistema de desarrolladores en los que juegan un papel importante aspectos de tipo tecnológico, aspectos de tipo mercado y aspectos de tipo experiencia de usuario. La verdad es que, según y como veáis los datos que yo os voy a presentar, pues hay algunas cosas que deberíais reforzar a lo largo del tiempo que pasáis en la escuela y luego cuando estéis trabajando en la industria, pero de alguna manera también os traigo al final de la presentación algunas propuestas para ayudaros precisamente en eso, en digamos, facilitar el que os podáis ganar la vida desarrollando aplicaciones. Los datos corresponden a un estudio que realiza una compañía que se llama Vision Mobile. Son estudios que están disponibles en la web y que analiza, insisto, el ecosistema de desarrollo de aplicativos mobile desde un punto de vista principalmente económico. En este sentido, hoy en día la tecnología tiene un peso enorme o está de alguna forma derivada hacia lo que es el mundo de desarrollo de aplicaciones mobile, porque hemos vivido una revolución. Podríamos decir que en el mundo de la informática las revoluciones son saltos hacia atrás, pero bueno, porque básicamente hoy en día el tiempo que pasamos delante del móvil, pues creo que lo último que he leído por ahí son en torno a 4 horas al día, el sector más joven de la población, consultando los dispositivos cerca de 250 veces al día, y además sabéis que en el mundo del mobile se rompe la web. Hemos introducido tecnologías como Deep Linking para intentar resolver este problema, pero, como digo, la revolución del mundo mobile se puede ver como un salto hacia atrás y bueno, pues esto sin duda tiene un impacto muy importante que hace que, en términos bastante generales, las experiencias que sacamos o que se muestran en este informe se puedan extrapolar a lo que es el desarrollo de software en general. Entonces, dicho esto, contaros que este estudio es una serie de datos que recogen encuestas personales que se realizan a cerca de 10.000 desarrolladores, con un foco principalmente en Estados Unidos, Europa y con escasa representación en el resto del mundo. Con lo cual, entender esto de una manera, digamos, relativa respecto a la información que recoge. He querido poneros aquí las slides, las infografías que recoge este estudio, se comparten como Creative Commons. Posiblemente no sea el mejor formato para una sala tan grande, pero la presentación está libre en internet, luego os mandaré el enlace, lo tuitearé, con lo cual podéis echar un vistazo con detalle. De todas formas, yo os voy a contar todos estos datos para que no haga falta que tengáis que leer las presentaciones. Entonces, esta primera slide hace referencia a las 3 fuerzas que dirigen los ecosistemas de desarrollo tecnológicos en general y en particular el desarrollo mobile. El título que encabeza la slide hace referencia a una situación que se está produciendo y es que el conflicto o la lucha que hay entre las distintas plataformas está alcanzando un punto en el que estamos desplazando esa competitividad a entornos locales. Ya os explicaré por qué. La parte más importante que deberíais de entender de esta slide es que, como digo, los ecosistemas de desarrollo tecnológico tienen 3 patas fundamentales y muy estrechamente relacionadas. La primera pata sería, digamos, la tecnología
que aquí aparece reflejada en base a el share de la proporción de dispositivos instalados según sistemas operativos. Como veis aquí, aproximadamente la distribución de los sistemas operativos se reparte entre iOS y Android. Android tiene una base de dispositivos mayor, pero en cambio en términos de monetización los términos se invierten. ¿Okay? Esto explicará algunos de los datos adicionales que os voy a contar a continuación. Luego hay algunos sistemas operativos residuales, digámoslo así. Windows Phone sería uno de ellos con un 3%, y luego, no sé si lo conocéis, pero en tiempos hubo un sistema operativo que se llamaba BlackBerry. Bueno, están todavía ahí luchando por un pequeño pedacito del 1% y bueno, ahora empiezan a molar de nuevo, ¿no?, los dispositivos BlackBerry, porque digamos es tan triste la base de dispositivos instalada que empieza a ser cool otra vez tener un BlackBerry en el bolsillo. Lo que ha ocurrido con BlackBerry es bastante significativo de lo que pasa con las tres fuerzas. Como digo, esa es la tecnología. La siguiente fuerza es el usuario, el consumidor, que se refleja en experiencias de usuario, en cómo atractivas la plataforma, y que está estrechamente relacionada con el desarrollo de contenidos. Si os fijáis bien, tenemos una base de dispositivos que permiten a un conjunto de desarrolladores elaborar contenido que es consumido por los usuarios finales. Con lo cual, las tres fuerzas fundamentales serían base de dispositivos instalada y monetización, que no tiene por qué ser relacionada, o sea, directamente proporcional, puede ser inversa, como en este caso, contenidos en forma de apps y luego usuarios. ¿Okay? Entonces, fijaos que BlackBerry, en la última versión del sistema operativo a la que yo presté atención, pues utilizaban QNX, que es un sistema operativo bastante potente, moderno y yo diría que hasta bien hecho, que se utilizaban dispositivos embebidos y que pues le daba bastante fluidez. Yo diría que era una muy buena tecnología. Además, se podía programar en C++, se podía programar en JavaScript, se podía incluso portar aplicativos desde Android para estos dispositivos de BlackBerry, pero de alguna forma algo pasó, de alguna forma se perdió la conexión del desarrollador y la producción de contenidos, y en un periodo de tiempo muy breve el ecosistema se murió. A pesar de que contaban con una tienda muy interesante en la que habían contenidos de calidad, tenían una fiabilidad de cara a los usos empresariales, en los últimos años que yo recuerdo llegaron a tener un programa de desarrolladores de unos 100 millones de dólares, apostando por la producción de contenidos y el desarrollo de framework de desarrollo de calidad. Todo aquello fue, digamos, inútil porque de alguna forma el mundo había cambiado y les pilló a ellos con el pie cambiado, ¿no? Entonces, con todo esto, hoy en día, básicamente, como os decía, la distribución de plataformas se reparte entre iOS y Android. Como sabéis, iOS corresponde con un sistema operativo que está disponible solamente en una tecnología que produce un único fabricante, y que además, para que entendáis las fuerzas que dirigen estos ecosistemas, el hecho de que un dispositivo que permite ejecutar iOS cueste $1000 hace que se produzca una segmentación de cara al usuario final. Es decir, si ganas $1000 a lo largo de todo un año, como muchas personas en el tercer mundo, es imposible que llegues a tener un dispositivo de estas características. Haces un proceso de segmentación y esto hace que, además de, digamos, una serie de usuarios concretos, estos tienen una elevada propensión al consumo. Pero como veremos, esto garantiza una serie de, digamos, desarrolladores y contenido específico, pero no otros. ¿Okay? Y en definitiva, aunque esto está así, digamos así de claro para el desarrollo de ecosistemas a nivel mundial, existe aún hoy una oportunidad que tiene que ver con los ecosistemas introducidos en países emergentes. Si bien las aplicaciones de uso general, mensajería, redes sociales, incluso aplicaciones de productividad, es muy difícil encontrar un nicho, ese nicho sí que existe cuando desarrollamos aplicaciones para mercados emergentes en respuesta a sus características, su idiosincrasia local. Aquí el concepto de localización hace referencia no únicamente al lenguaje o al idioma, sino que también hace referencia al uso de aplicaciones que responden a los procesos propios de estos países. Por ejemplo, pagar impuestos en Brasil no es lo mismo que pagar los impuestos en Norteamérica. Y por lo tanto, en la producción de estos contenidos puede haber un nicho importante. ¿Okay?
Si analizamos en primera instancia las fuerzas que dirigen los ecosistemas de desarrolladores, fijaos que aquí empezamos a interpretar estas fuerzas en términos de tecnología. Entonces, en esta gráfica en verde a la izquierda tenéis cuál es el principal background de los desarrolladores. Y esto explica bastante bien lo que vamos a ver a continuación en el resto de la presentación. Porque básicamente el 42% de los desarrolladores tienen un background que viene del mundo de la web. Esto es así porque se produjo una evolución rapidísima. Los primeros sistemas operativos, digamos los primeros dispositivos, el boom de los smartphones aparecieron a mitad de la década pasada, y esto hace que mucha gente pues, le pillase con el pie cambiado, con lo cual muchos de los desarrolladores que están desarrollando contenidos para la web vienen del mundo desarrollando contenidos mobile vienen del mundo de la web. ¿Okay? Después de esto hay una fuerte presencia de desarrolladores con conocimientos de Java y C++, que son lenguajes principalmente de escritorio. Java también, bueno, alguna presencia, sobre todo en la parte de programación de backend. Y finalmente Objective-C. ¿Okay? C# sigue siendo un lenguaje bastante usado, posiblemente por la influencia que tienen plataformas como Mono en el mundo open source, y luego además veremos cosas que podrían estar explicadas por Xamarin, que es una plataforma que permite desarrollar juegos para distintos sistemas operativos. Con lo cual ese sería el background, pero si echamos un vistazo a la gráfica de la izquierda, los lenguajes que se utilizan mayoritariamente, esto es el background, lo que conocen, aquellos lo que utilizan, pues en un porcentaje muy elevado vemos que el Java es el lenguaje que se utiliza de forma mayoritaria. Y esto evidentemente pues responde en gran medida a esta distribución que veíamos. La mayoría de los dispositivos cuentan con Android como sistema operativo, con lo cual es normal que la base de desarrolladores que utiliza Java para programar sea enorme. A continuación, a pesar de que la web sigue siendo un background muy importante, es Objective-C, que es el lenguaje que permite programar iOS. Y esto vendría dado por el hecho de que en términos de monetización, la gráfica que veíamos se invierte. O sea, en términos de monetización, el 80% de los ingresos estarían centrados en plataformas iOS y en cambio el 20% se repartiría en el resto de plataformas, en la base de dispositivos instalada, pues es justo al revés. Entonces, con esto en la mente, vemos además que hay un porcentaje elevado de desarrolladores que utilizan Objective-C. Fijaos que hay un dato curioso, en la barra en rojo más oscuro representa desarrolladores de todas las categorías y la más clarita representa desarrolladores profesionales. Fijaos que la elevada monetización que suponen las plataformas iOS explicaría que en el caso de Objective-C los desarrolladores profesionales superen en casi un 3% a los desarrolladores del resto de las categorías. Si quieres ganar dinero, hoy en día Objective-C es un lenguaje obligatorio, además de otros, pero también Objective-C. Finalmente, en cuanto a uso, vemos que la web, las tecnologías web, ocupan la tercera posición. Y esto no tiene que ver con sistemas operativos como Firefox OS, que pues prácticamente no tienen base de dispositivos instalada, sino que tiene que ver con el uso de plataformas, de herramientas que permiten, utilizando los lenguajes de la web, programar plataformas mobile. ¿Vale? Esto se ha desarrollado para básicamente ser capaces de aprovechar el conocimiento y conseguir productividad. Por otra parte, como habéis visto en la charla anterior, tecnologías como como Polymer y tecnologías de la web permiten elevada productividad a la hora de desarrollar, sobre todo, interfaces gráficos. Con lo cual eso explicaría también esos números. La presencia de C# en un porcentaje elevado yo creo que no tiene que ver con la penetración de Windows Phone, que es apenas un 3%, y sí con la plataforma como Xamarin, que permiten programación de juegos para distintos sistemas operativos utilizando C#. ¿Okay? Finalmente, el elevado porcentaje de programación que se hace en C o C++ no tiene que ver, bajo mi punto de vista, con la penetración de BlackBerry, porque, como os decía, es muy pequeña, sino que tiene que ver con que muchos de los juegos se programan en estos lenguajes para aprovechar librerías que ofrecen elevado rendimiento a la hora de renderizar, a la hora de implementar, como os digo, juegos. ¿Okay? Y bueno, esto pues configura un poco lo que sería el vector de la tecnología, de estos ecosistemas,
veamos cuál es el siguiente vector. Aquí empezamos a contar datos interesantes. Como digo, los detalles los podéis echar un vistazo en el informe que os recomiendo que leáis, pero a grosso modo os podéis hacer una idea por categoría de colores, ¿no? Todo lo que sea verde es bueno y todo lo que no sea verde no es bueno, ¿vale? Entonces vamos con esta gráfica circular de la izquierda y fijaos que esta gráfica representa cuál es, digamos, el objetivo económico que persiguen los desarrolladores. Y de los 10.000 investigados, pues hay un 24%, se ve muy mal, lo siento, un 24% que no tienen ningún tipo de expectativa económica. Programan por hobby, por afición o por sadomasoquismo. Bueno, algunos de estos detalles. Luego hay un porcentaje que está en torno al 23%, cuyo aspiración económica está entre 1 y 100 dólares. Es realmente ridículo. Yo creo que si les daba vergüenza decir que no tienen ningún tipo de aspiración económica, utilizaron esta categoría para estar ahí un poco cerca del cero, pero sin ser el cero. El naranja, un 22%, tiene aspiraciones entre 100 y 1.000 dólares. Fijaos lo que significa esto, y es que hay casi un 75% de los desarrolladores que tienen aspiraciones por debajo de 1.000 dólares al año. Es realmente ridículo. Es decir, no se pueden ganar la vida desarrollando. Y esto me permite introducir un concepto que llamamos el índice de la pobreza del desarrollador, ¿vale? Como el índice Gini, pero para los desarrolladores. Entonces, fijaos que por plataformas, iOS pues, tiene un índice de pobreza que está en torno al 50%, es un número muy elevado, es una cantidad que no permite ganarte la vida desarrollando aplicaciones, y en el caso de Android está por encima, en un 65%, con lo cual, en ambos casos, los desarrolladores, en un porcentaje muy elevado, no se pueden ganar la vida desarrollando aplicaciones. Con esto pronto veremos campañas de ONGs que dicen, pues no sé, sienta un desarrollador a tu mesa, o recogerán alimentos para los desarrolladores, en fin. Esto no lo podemos descartar completamente, igual ocurre. Fijaos además que si conocéis la teoría de redes y cómo se organiza el mundo de Internet, y sobre todo el marketing digital, pues la ley de potencial determina muchas de las dinámicas, muchas de las estrategias de marketing, y básicamente, de forma muy resumida, esta ley de potencial y lo que es la estructura de las redes de Internet y el marketing digital, pues se describen con el título de la slide, y es que el ganador se lo lleva todo. Y para que os deis cuenta de que esto es así, el 1,6% de los desarrolladores ganan más de 500.000 dólares por aplicación y mes. En conjunto, más que el resto, ¿vale? Con lo cual, como vemos abajo, pues los números son realmente desoladores. Aproximadamente el 54% de los, el 2% de los desarrolladores gana el 54% de los ingresos. Pero es que un 9% adicional le suma el 35%. Con lo cual, el casi 90% de los desarrolladores solo gana el 10%. ¿Vale? Fijaos que al margen de que yo haga bromas, esto tiene implicaciones desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista, por supuesto, social. Nosotros, las empresas, como, digamos, promotores de los stores, estamos muy interesados en que nuestros ecosistemas sean sostenibles. Si, como ocurrió con BlackBerry, no somos capaces de conseguir que nuestros desarrolladores ganen dinero, el ecosistema se muere. Y eso no interesa desde un punto de vista económico, ni tampoco desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Con lo cual, nuestra preocupación es que, digamos, esta distribución sea más equitativa. Y si os gustan estas cosas, encaja y conecta directamente con teorías económicas que establecen que la concentración de la riqueza es buena hasta cierto punto, pero pasado ciertos puntos, digamos, el ecosistema social y económico se destruye, ¿okay? Es bueno porque la concentración de recursos permite una gestión más eficiente. Pero insisto, esto conecta con otros temas que a nosotros nos preocupan y a vosotros, bueno, pues no tendrían por qué tanto. Luego os daré algunas pistas para un poco resolver esta situación. Entonces, desde una perspectiva de tecnología ya vimos cómo se distribuían, desde una perspectiva de ingresos ya vimos cómo se distribuían. Vamos a ver desde una perspectiva de segmento. Es decir, qué es lo que o sea, quién es el que compra o qué segmentos son más lucrativos. Y entonces, básicamente, lo que hemos descubierto con este estudio es que el segmento más lucrativo es el segmento de la industria. Casi todos los emprendedores se dirigen normalmente a lo que se llama consumidor final en una aproximación que se llama Business to Consumer. Lo que dice esta slide es que, a pesar de que la mayoría de los desarrolladores, en realidad un 67%, se dirigen a ese nicho,
Es mucho más fácil ganarse la vida si te diriges a un segmento de industria, digamos, empresa. Fijaos que, lo tenéis ahí arriba a la derecha, si os dirigís a consumer, en un 65% aproximadamente, se establece el índice de la pobreza, es decir, que aquellos desarrolladores que tienen como foco el consumidor final, pues un 65% de ellos no puede ganarse la vida. En cambio, si lo haces para empresa, ese porcentaje se reduce hasta un 43%. Las diferencias no son significativas, o no son muy significativas, pero están ahí, ¿no? Finalmente, si no sabes dónde te diriges, pues entonces en un 80% básicamente no te puedes ganar la vida. Esto, de nuevo, hay algunas respuestas de esta encuesta que no ponen en buen lugar la capacidad intelectual de los desarrolladores, pero bueno, ahora veremos, se puede interpretar a veces desde un punto de vista más favorable a los desarrolladores. En definitiva, si os dirigís a industria ganáis más dinero, es más lucrativo, y además el 10% de los desarrolladores que se dirigen a industria eligen Android como plataforma. Esto tiene una explicación muy sencilla, puesto que además de que los dispositivos son más económicos, la funcionalidad hoy en día es prácticamente la misma, diría yo. Los dispositivos son más económicos, tienes un mayor número de fabricantes y además impones unas condiciones menos rígidas a tu propio fabricante. Con lo cual, pues sigue habiendo una atracción importante, pero hoy por hoy Android dirigido a industria suele ser la plataforma que se elige. Luego se hacen unas consideraciones en torno a que desarrolladores eligen plataformas nativas o híbridas para programar y, bueno, la programación nativa en el caso de ambos sistemas operativos tiene un mayor rendimiento económico, es más lucrativa que cuando programas aplicaciones híbridas. Y esto puede tener distinta explicación. En principio, hoy en día las plataformas híbridas son muy potentes, pero siempre hay algunos aspectos que se pueden programar con más facilidad en el caso de plataformas nativas, o sencillamente es un proceso que explica lo que ha ocurrido hasta ahora, pero no tiene por qué explicar lo que va a pasar en el futuro. Quiero decir, programar de forma nativa hace 2 años era mucho más favorable a la experiencia de usuario que lo que podía ser programar en modo híbrido, aunque hoy en día quizás esas diferencias no sean tan marcadas. Ok, esta sí que no se ve nada, así que os la voy a contar entera, porque si antes veíamos tecnología, si antes veíamos segmentos, si antes veíamos economía, esto dice qué tipo de contenidos se consumen, ¿vale? Entonces, es realmente significativo que básicamente el 80% de los ingresos que se obtienen en las tiendas vienen de los juegos. Es un dato muy importante, aunque hay un pequeño matiz. Y es que cuando tú desarrollas software para industria, normalmente no tienes por qué distribuirlo a través de un store. ¿Okay? Esto refleja el B2C, el business to consumer, y a lo mejor no tanto el business to business. Insisto, cuando desarrollas software para empresa, es posible que los mecanismos de distribución sean otros, no tengan por qué ser un store. En cualquier caso, en los store, el 80% de los ingresos vienen de los juegos. Y un 40% de las descargas corresponden a juegos. Esto es un dato realmente significativo, sobre todo teniendo en cuenta que creo que hay un 28% de aplicaciones que no se descargan nunca. Esto significa que ni siquiera el desarrollador convence a su hermano o a su novia para que se descargue la aplicación. Utilizan el Data Store como si fuera la papelera de reciclaje. O sea, programan y, bueno, significativo que el 40% de las descargas sean juegos. Del conjunto de desarrolladores, el 33% de ellos se dedica a desarrollar juegos y un 57% hace menos de $500 por aplicación y mes. Si lo vemos al revés, significa que un 43% hace más de esa cantidad, lo cual significa que en términos de índice de la pobreza del desarrollador, desarrollar juegos es más lucrativo que no hacerlo. Y finalmente hay un 70% de los desarrolladores que produce menos de 4 juegos. Este dato es interesante porque en la gráfica de la derecha y abajo, aunque no lo veis muy bien, básicamente aquellos desarrolladores que producen más de 50 títulos al año consiguen ganarse la vida por encima del 79%.
¿ok? Es decir, que si haces más de 50 títulos, tienes probabilidades de ganarte la vida en un porcentaje muy elevado. La clave, por tanto, es desarrollar juegos y desarrollar muchos. Esto explicaría, creo, una explicación bastante sencilla en el sentido de que las tiendas de aplicaciones han supuesto una revolución, una innovación en la forma en la que se comercializa el software, porque de hecho pues redujo la granularidad de las aplicaciones, estableciendo el umbral de coste de las aplicaciones a un punto en el que la gente lo veía como un consumo, como un coste y no como una inversión. Si tienes que pagar $1000 por una aplicación, te lo piensas. Si tienes que pagar un juego €1, pues es mucho más fácil que esto se traduzca en consumo compulsivo. Con lo cual, el tipo de gamers que consume es un público que hasta ahora posiblemente no consumía juegos de tipo electrónico. Es decir, no es el típico gamer que compra una consola que le cuesta $400 y se gasta en un juego $60 para estar jugando durante todo un año. Es más un jugador que está en la parada de autobús esperando a que llegue o ciertos colectivos que hasta ahora no estaban muy acostumbrados. Finalmente, muchas plataformas es bueno, eso permite liberar muchos juegos al año y aumenta la base de monetización. Y fijaos que hay un detalle curioso, para que veáis la revolución de la tecnología. Desarrollar juegos es utilizar Unity, lenguaje multiplataforma, súper potente, con mucha productividad. Se sigue utilizando en gran medida aún el código nativo, pero hoy por hoy desarrollar juegos es utilizar Unity. De nuevo, posiblemente porque el tipo de consumidor es un consumidor no muy exigente, los juegos se producen muy rápidamente y esto hace que incluso, digamos, la calidad que pueda ofrecer un Unity sea suficiente. Yo no pongo en cuestión ni mucho menos la calidad. También tenéis que tener en cuenta que la ley de Moore favorece el uso de este tipo de herramientas. Hoy en día contamos con equipos súper potentes por $100 que eran impensables hace 2 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, estos detalles son bastante interesantes. Y finalmente, algo que tiene que ver también con lo que hablábamos el año pasado y con lo que hacéis aquí en la universidad, y que es aprender sobre todo la labor de producción, la labor de ingeniería. En esta última slide se analiza el número de aplicaciones que utilizan o de herramientas que utilizan los desarrolladores y cómo eso se traduce en el índice de pobreza. Entonces, hay una categoría de desarrolladores que no utilizan ninguna herramienta, con lo cual debe programar a voces o interfaces de voz, algo así. Y en ese caso el porcentaje el índice de la pobreza está en torno al 80%. En realidad no es así. Se supone que utilizas un compilador como mínimo, las herramientas son las que aparecen allí, que ahora os las menciono. Pero en definitiva, si utilizáis más de 10 herramientas, tenéis un índice de la pobreza que está en torno al 30%, es decir, utilizar herramientas es bueno, y si no utilizáis ninguna o muy pocas, pues es mucho más difícil ganarse la vida. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, pues esas herramientas son las redes de publicidad, son plataformas de cloud computing para la implementación de backend, son los sistemas de notificación push, desarrollo de soluciones multiplataforma, analítica de usuario, beta testing, herramientas de desarrollo de juegos, análisis de stores, análisis de performance y crashing y también herramientas de testing automatizado. Eso es desarrollo profesional y eso es ser capaz de ganarse la vida. Todo lo que no sea eso, pues supone ir un paso por detrás y no ser competitivo, no ser productivo a la hora de hacer aplicaciones. Fijaos que hay un nuevo dato aquí que pone en cuestión la capacidad intelectual de los desarrolladores y es que un 26% de ellos utiliza herramientas multiplataforma para una sola plataforma. Bueno, al margen de la gracieta del chiste, en realidad tienes que interpretarlo de la siguiente forma. Muchas de esas herramientas multiplataforma permiten programar con lenguajes de la web, con lo cual la gente las utiliza no porque sean torpes, sino porque es la única forma de desarrollar para plataformas móviles utilizando cosas que ya conocen. ¿Okay? Entonces, en definitiva, si recogéis un poco la idea, es muy importante aprovechar el canal. Mobile empieza a ser, digamos, representativo casi de computación. Es muy importante utilizar herramientas y luego es muy importante utilizar una aproximación que tenga en cuenta al usuario y que tenga en cuenta también la conexión con el mercado. Entonces, básicamente, esto que os he presentado hasta ahora era un informe de una compañía independiente que hace un estudio de campo con desarrolladores de todo el mundo, principalmente Europa y Estados Unidos,
Y de alguna manera lo que nos ha permitido a nosotros como compañía es identificar una serie de problemas o una serie de aspectos que tenemos que reforzar, ¿vale? El año pasado, si no estoy equivocado, se repartieron en torno a 15.000 billones de dólares, que son 15.000 millones, ¿no? A ver, sí, 15.000 millones. Y esto hace que hay una cantidad enorme de recursos que se deriva al desarrollador y lo que nos interesa es que siga siendo así, ¿vale? Entonces, hemos publicado una guía que permite recoger una serie de herramientas y buenas prácticas conectadas con nuestro store, que es el Play, y que podéis encontrar de forma gratuita en el Google Play. Yo os animo a que os la descarguéis, que echéis un vistazo porque contiene información interesante que aunque desarrolléis para otras plataformas podéis extrapolar, ¿ok? Entonces, esta guía contiene información organizada por categorías, básicamente en un formato de referencias a guías y documentación en la web, en las páginas del desarrollador, pero tiene una componente que conecta procesos, por ejemplo, de integración continua y distribución con lo que son la identificación de las buenas prácticas para conectar con el usuario y la parte de marketing. Ahí tenéis los enlaces a información adicional y con esto termina mi parte y ahora voy a proceder a presentar un par de proyectos que el grupo de redes está liderando en dos equipos distintos y que de alguna forma hemos realizado como colaboración pues, para analizar el impacto de ciertas tecnologías. Entonces hay un primer proyecto en el que estamos conectando las nuevas tendencias en el desarrollo de la web, componentes Polymer básicamente, y con el propósito de analizar cómo el usuario final percibe la calidad de estos componentes, pues hemos puesto en marcha un proyecto interesante que va a recoger, utilizando técnicas de marketing inbound, todo lo que son las experiencias del usuario a la hora de composición de los distintos componentes y en forma de pues una web de profile, ¿no? De perfiles de usuario. Y el segundo proyecto que os van a presentar a continuación es un proyecto que tiene que ver con un aspecto que es muy interesante desde el punto de vista de los recursos computacionales. Hoy en día hay procesos, digamos, complementarios que proporcionan escalabilidad. Uno sería la escalabilidad vertical, que es básicamente utilizar una máquina con más procesadores, y la otra sería la escalabilidad horizontal, que es básicamente programación de sistemas distribuidos. Entonces, centrándonos en el caso de la programación con escalabilidad vertical, queríamos analizar cómo el uso de nuevos lenguajes, específicamente desarrollados con esto en mente, en particular Go, se puede ayudar a que esa base de desarrolladores que conocen otras plataformas alternativas, como pueden ser OpenOBD, digamos, adaptarse a las nuevas técnicas. Entonces, con esto en mente, os paso a los ponentes que van a presentar estos dos proyectos. ¿Empiezas, Luis? Luis va a empezar con la parte de Polymer y ahora os contará más sobre todo esto. Buenas tardes. Yo, bueno, voy a presentar, como ha dicho Andrés, la primera línea de trabajo. Y bueno, estamos trabajando en ella 5 personas actualmente. 2 de ellas trabajando en la parte de frontend y 3 de ellas estamos trabajando en la parte de backend. Bueno, como ha comentado Andrés, digamos que está habiendo un cambio en todo el tema de desarrollo y la web no se ha quedado atrás. De hecho, habréis visto que bastantes páginas web han cambiado su diseño y se debe más que nada a que se ha orientado la programación más al usuario y, como ha dicho también, a que sea un entorno productivo y se puedan conseguir beneficios de ella. El diseño de la web 2.0, esta nueva web, se basa en el uso de componentes web, que son elementos modulables y que se pueden reutilizar en diversas circunstancias. Es decir, nosotros lo que estamos trabajando es en cambiar el diseño que se tenía en la web 1.0 de tener por un lado HTML, por otro lado CSS y por otro lado JavaScript, y usar tecnologías que encapsulen estos 3 lenguajes y poder desplegarlas y tener el cliente montado. Y además permitir que se reutilicen.
El concepto de componente web lo que hace es definir una nueva etiqueta HTML que como tal puede ser incluida en un código HTML que se esté usando para generar una página web, ¿no? Y bueno, como se ha comentado, se usan algunas tecnologías y nosotros hemos usado Polymer, que fue lanzada por Google y que se reduce al uso de estos 3 lenguajes. También cuando se va a integrar en la página web es necesario usar un poquito de AngularJS para aumentar la lógica del componente y que el funcionamiento sea el adecuado dentro del componente. Bueno, trabajando con esto, lo que hemos hecho ha sido crear un portal en el que se están integrando estos componentes web para dejar a los usuarios que puedan probar en un caso de uso real cómo se interconectan y cómo se percibe la calidad de estos componentes. Lo que intentamos es que los usuarios, como he dicho, jueguen con estos componentes y de ahí obtener datos que nos permitan analizar si la satisfacción que generan es positiva o es negativa. Bueno, parece que no voy a poder. Ya. Bueno, estas direcciones son la del portal que estamos desarrollando para integrar estos componentes y el segundo es un ejemplo de uno de los componentes que hemos desarrollado. Es un timeline de Twitter en el que se obtienen pues, el timeline que tendrías accediendo a Twitter de forma modular para poderla incluir en las diferentes páginas web. Como posiblemente hayáis visto en algunas webs ya están incluidas. Y bueno, también os íbamos a enseñar algunos botones para logarnos con estas redes sociales que también han sido desarrollados por el grupo. Bueno, la parte cliente la hemos desarrollado con Polymer, ¿no? Ahora falta una parte que esté detrás para dar soporte a este cliente. Nosotros lo que hemos utilizado ha sido Google App Engine, que es una alternativa gratuita para probar proyectos y que ofrecen unos datos para tener visitas que no limitan demasiado la usabilidad. Hay otras alternativas que son distintas de Google App Engine, como por ejemplo Heroku. Las ventajas de Google App Engine es que Google es el que gestiona toda la escalabilidad y el balanceo de carga y mantiene los servidores, por lo que es trabajo que no tenemos que hacer nosotros, lo que evita fallos en ese punto. Además, si os fijáis, Google App Engine se puede utilizar con varios lenguajes y además muy diferentes entre sí, ¿no? Admite lenguajes como PHP, Java u otros más modernos como Python o Go. Además, para cada uno de ellos dispone de un tutorial que nos enseña a manejarlo en poco tiempo. Con respecto a Java, seguro que casi todos los que estamos aquí hemos tenido que programar en Java y si alguno habéis hecho concurrencia, habéis visto que los códigos concurrentes en Java son complicados, o sea, son difíciles de entender y de seguir, ¿no? Pues con Google App Engine lo que podemos hacer es desplegar nuestro proyecto escribir nuestro proyecto en Java y toda esta parte concurrente la hace Google. Además, Google también ofrece sistemas de almacenamiento, por lo que es algo de lo que no nos tenemos que preocupar. La parte de backup, no se nos van a perder los datos a no ser que pase algo en los servidores de Google, que es más complicado que si lo tuviésemos nosotros en un servidor propio. Claro, como podéis ver, hay diferentes opciones, pero cada una de ellas depende de lo que necesitemos almacenar. Bueno, me vais a permitir un momento. Perdón. Cada una de ellas depende de su uso para lo que queramos emplear, ¿no? Puesto que, por ejemplo, Datastore es un modelo no relacional y está más orientado a recoger datos
de la interacción que puedan tener los usuarios con la página web, de forma que se generen eventos y se recojan directamente esos eventos y se almacenen, ¿no? Datastore es un poco como tener un cajón, ir abriendo el cajón e ir metiendo datos para cuando los necesitemos. De forma que cuando los necesitemos los podamos obtener rápidamente, puesto que nos interesa para no hacer esperar al cliente. Mientras que Cloud SQL tiene un modelo relacional, como podéis ver en el nombre, y está más orientado a la gestión de perfiles. Es decir, si nosotros creamos un perfil, pues podemos darle una clave primaria al nombre del usuario, de tal forma que si luego ese usuario tiene 5 o 6 redes sociales junto con él, pues cuando se borre el usuario se borren todas ellas de forma seguida. Podemos decir que la diferencia entre Datastore y Cloud SQL es a lo mejor, haciendo una analogía con lo que podemos tener en la habitación, pues tener la habitación ordenada en SQL o desordenada en Datastore. Nosotros para nuestro proyecto hemos usado Datastore, en concreto NDB, que es un modelo para Python, que es el lenguaje que estamos usando en el backend, puesto que nos ofrece los resultados de forma muy rápida, incluso si se los pedimos ordenados, Google los almacena ya ordenados, por lo que la respuesta es muy rápida. Y bueno, también mencionar que hay otra tercera opción, otra tercera solución, que es Google Cloud Storage, que lo que permite es el almacenamiento de archivos con unos pocos metadatos sobre esos archivos. Y bueno, esto es todo lo que comprende la primera parte. Y nada, ahora doy paso a Enrique, que os va a presentar la línea de Go. Gracias, Luis. Bueno, pues yo voy a hablaros de la segunda rama con la que estamos trabajando en el grupo del laboratorio. Nosotros estamos desarrollando una parte experimental en lenguaje Go, que es un lenguaje que lanzó Google en 2009, que tiene una serie de características muy interesantes de cara a, como ha mencionado Andrés, la jerarquía vertical, es decir, orientadas a arquitecturas multicore. Pero antes me gustaría introducir una serie de códigos, de conceptos con los que no sé si estaréis familiarizados. Supongo que algunas veces os habréis enfrentado a algún código y habéis observado partes por las que habéis dicho, bueno, esto en teoría debería ejecutarse de forma secuencial, pero estas dos partes que son completamente independientes, pues supongo que se podían ejecutar independientemente, es decir, una al mismo tiempo que la otra. No es necesario que una parte espere a lo siguiente. Es decir, más o menos esta idea. Dos partes independientes que se ejecutan una al mismo tiempo que la otra. O haciendo una pequeña analogía, aquí tenemos a nuestra simpática mascota que está intentando destruir todos sus apuntes obsoletos en aquel horno que se ha construido en la punta. Claro, para realizar este proceso pues tendría que llevarse un poquito de cada apunte cada vez, y otra vez, y otra vez, así varias veces hasta que consiguiese deshacerse de todo el montón, ¿no? ¿Cómo podría hacer esto ella más deprisa? Bueno, habría una forma bastante lógica, proporcionándole un segundo ratón, cada uno con su respectiva carretilla y llevándose los apuntes a cada respectivo horno. Claro, ¿qué proporciona Go para llevar a cabo esto? Lo que se conocen como Go rutinas. ¿Qué es una Go rutina? Pues básicamente es una función que se puede lanzar de forma totalmente paralela a otra, compartiendo el mismo espacio de memoria. Aquí en el código podéis ver en la primera parte dos funciones. La primera sería el típico Hello World y después una que haría un trabajo trivial. En este caso, lanzarías F y hasta que no terminase F no empezaría a ejecutarse G. Sin embargo, en el caso de las Go rutinas, que como podéis ver se declaran de una manera muy fácil, simplemente añadiendo la palabra reservada Go delante, en este caso se lanzaría F y al mismo tiempo se lanzaría G, con lo que una no debería esperar a la otra. Claro, en un mundo ideal esto sería perfecto, pero por norma general las partes que son paralelas no se comportan de una forma totalmente independiente. Realmente lo que sueles encontrarte la mayor parte de las ocasiones es esto. Trozos que tardan más que otros, que tienen que comunicarse entre ellos para indicarse cuándo empiezan o cuándo terminan, o que simplemente tienen que compartir información entre ellos, variables, por ejemplo. Con la analogía de nuestros ratones, tenemos que lo más común sería que ambos compartiesen el bloque de apuntes, es lógico, y también que compartiesen el horno. En este caso, pues un ratón debería informar al otro
de si ha llegado al montón, si ha cogido el mismo para que no coja los dos el mismo fragmento del montón, si ambos están utilizando el horno al mismo tiempo, que eso no se pueda dar. Es decir, aparecen unos problemas que, como bien ha dicho Luis, si alguno ha cursado la asignatura de concurrencia, se habrá encontrado problemas de concurrencia. Precisamente, ¿qué nos proporciona Go para evitar estos problemas, o por lo menos para controlarlos? Pues Go tiene un modelo con el que seguramente los que hayáis visto la asignatura estaréis familiarizados, que es el modelo de canales. Los canales simplemente son estructuras que permiten intercambiar información entre dos Go rutinas. ¿Cuál es la ventaja de Go en este sentido con respecto a otros lenguajes? Que los canales son propios del lenguaje. No necesitas ni utilizar librerías externas, ni declarar complicados trozos de código. En este caso, como podéis ver, el canal se declara, en este caso, un canal de enteros, simplemente como cualquier otro tipo, como un entero, como un float. Luego, para enviar por el canal y para recibir a través de él, veis que la sintaxis es muy sencilla y muy obvia. Y este mecanismo resulta muy potente para combinar Go rutinas y asimismo sincronizarlas. Bueno, Go no solamente cuenta con esto, cuenta con también otras características que son muy interesantes, como por ejemplo las funciones de fer, que permiten ejecutarse justo al final de un código, o, y esto es muy interesante, un paquete que se llama Race Detector, que permite detectar condiciones de carrera antes de ejecutar el código. Es decir, te localiza donde puede haber posibles condiciones de carrera. Una herramienta bastante potente para tratar concurrencia. Bueno, y este modelo paralelo del que hemos estado hablando, con su respectivo control de la concurrencia y demás, ¿qué utilidades tiene? Pues lo cierto es que este modelo de programación paralela soporta muchísimas cosas, como por ejemplo algoritmos de búsqueda, principalmente algoritmos de búsqueda muy eficientes, que tarden muy poco en localizar resultados, cálculos matemáticos complejos que impliquen un montón de aplicaciones, mucha carga de trabajo, pero que sin embargo puedan paralelizarse tanto a máquinas que tengan muchos núcleos como a un conjunto de máquinas. Y precisamente basados en estos cálculos matemáticos, pues tarjetas gráficas, multicores en tarjetas gráficas, GPUs. Actualmente, de hecho, existe incluso un pequeño prototipo de interacción entre Go y la arquitectura CUDA que montan las tarjetas NVIDIA. Bien, ¿y dónde encaja nuestro trabajo, el de la línea, dentro de todo este entorno de programación paralela? Pues nosotros estamos trabajando con el estándar OpenMP. Si alguno ha cursado arquitectura de computadores, quizás lo conozca. Este estándar es simplemente una interfaz, una API, para realizar programación paralela de forma fácil, sencilla y sin tener que entrar en códigos demasiado complicados. Básicamente, en el dibujo podéis ver la idea. Esta interfaz está actualmente únicamente para C y C++ y para Fortran. Y nuestra intención es portarla, o mejor dicho, lo que estamos haciendo es portándola a Go también, aprovechando las características del lenguaje que os he comentado anteriormente y añadiendo además que la sintaxis de Go pues es más clara y más precisa que la que podéis encontraros en C. La idea básicamente es, tú tienes un código que quieres que se ejecuta normalmente en serie por defecto y añadiéndole simplemente un par de líneas, una serie de instrucciones, hacer que ese código se comporte de una forma paralela. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Entre medias, donde estaría la flecha, tenemos un preprocesador de texto que coge el código fuente original, junto con sus instrucciones, las interpreta y añade el código necesario para que se ejecute de forma paralela. Pero claro, esto es solamente la herramienta. Obviamente después hay que buscarle algún uso. Pues además de desarrollar el preprocesador de texto, también estamos desarrollando aplicaciones o pequeños ejemplos que nos ayuden a probar tanto que funciona correctamente como su eficacia. A continuación, pues os presentaré algunos ejemplos. Por ejemplo, búsqueda en archivos de CSV de un tamaño considerable, donde estamos también obteniendo buenos resultados. Cálculos matemáticos complejos, como puede ser, el que veis aquí, hallar la cantidad de números primos en un determinado rango, incluso factorización de números muy grandes. Y también trabajo con imágenes de un tamaño considerable. Principalmente estamos utilizando algunas que hemos encontrado, correspondientes a la NASA, en las que se ven pues, imágenes desde el espacio o vistas de huracanes,
Imágenes, como veis, de unos megapíxeles superiores a 70, tamaño entre 15 y 20 megas, a las que de momento con las que estamos experimentando una serie de filtros. Aquí podéis ver un ejemplo de filtro muy sencillo, una escala de grises, y ya estamos obteniendo unos resultados, pues una eficiencia considerable. Bien, y esto vendría a ser todo. A continuación, en esta transparencia podéis ver una lista de los miembros. Mencionar que ahora mismo en nuestra línea de trabajo estamos trabajando 2 personas, más o menos repartiéndonos pues, preprocesador y casos de uso. Y aquí pues, podéis ver todos los miembros de la misma, tanto de una línea como de la otra. Y los 2 repositorios donde podéis consultar el código, tanto el de la línea de trabajo de Polymer como el que está trabajando con Go OpenMP, que es como hemos bautizado a la librería de Go y OpenMP. No hemos sido muy originales. Y nada más. Muchas gracias a todos. Si tenéis alguna duda, ahí tenéis nuestro correo. Y si no, ahora... Bueno, pues efectivamente, si tenéis cualquier duda, podemos resolverlo ahora, tanto de lo que conté yo al principio como de lo que han contado Enrique y Luis acerca de los proyectos que están llevando a cabo en el grupo de redes. En fin, estamos abiertos a preguntas. Que sea para ti. Bueno, mi pregunta iría más dirigida a la primera parte de trabajo sobre Angular y era para preguntaros si habéis medido el performance real de utilizar Polymer en vez de una directiva escrita en Angular y, por ejemplo, renderizada con React.js, porque hace poco ha sido la ngConf, supongo que la habréis seguido si sois desarrolladores Angular, y ha habido una charla que ha tenido mucha repercusión para implementar React de manera casi nativa con Angular, y el performance era bastante similar a utilización de Web Components, y aparte la ventaja que ofrecían los Web Components, que era no bloquear el navegador, también lo conseguían. Por tanto, para saber si esto va a morir con Angular 2.0 o... Bueno, nosotros no somos desarrolladores expertos en Angular, sino que solo nos hemos metido un poco para esta parte. Pero yo personalmente soy uno de las personas que está trabajando con la parte de backend, así que creo que te va a responder mejor Miguel, que es el que está trabajando con la parte cliente. No, básicamente no hemos hecho ningún performance de los rendimientos que ofrece Angular con lo que has dicho, sino básicamente nos hemos basado en Polymer, absolutamente, solo en ello. ¿Alguna pregunta más? El trabajo va más dirigido a evaluar la calidad desde un punto de vista de usuario, que hay el usuario final que tiene una componente de desarrollador en tanto en cuanto compone distintos componentes, ¿vale? No está basado en tratar de analizar cuál es el rendimiento. Sí, no, pero o sea, básicamente toda la idea que nos metió Polymer de que había de su atractivo era que no bloqueaban el navegador a la hora de renderizar, como podrías hacer si hicieses ese componente utilizando un ngRepeat de toda la vida, y que además conseguían mejor rendimiento si el elemento se replicaba. Pues ahora parece que todo esto va a morir, y con la entrada de Angular 2.0, de hecho, que estaban estudiando meter React.js de manera nativa, pues en la ngConf todo el mundo pareció como que Polymer pasaba a segundo plano. Por eso era más que nada una pregunta de si conocían los planes de futuro, si va a haber... En ese sentido, un par de cosas. Angular es una tecnología que promueve Google principalmente, y en cambio Polymer es una tecnología que, digamos, se ha procedido a estandarizar a través del Web Consortium y que cuenta entre el equipo de estandarización miembros de otras compañías. Entonces, es difícil aventurar cuál va a ser el impacto de Angular 2.0. Están trabajando o compitiendo, si queréis, en paralelo. Yo creo que hay una serie de ventajas que tiene Polymer que no tiene Angular, sobre todo en la limpieza del código y en la componentización, ¿okay? Pero no te puedo decir cuál va a ser el impacto de ambas. No creo que esté tan claro que va a ser Angular 2.0. Como te digo, ha habido un trabajo ahí de estandarización, no solamente con el Web Consortium, sino con el resto de empresas de la industria, y mi impresión es que van a aprovechar las experiencias que saquen tanto en Angular, que ya lo han hecho, como en Polymer, para mejorar ambas líneas.
preguntas? Yo tengo otra pregunta, pero con respecto a la última parte, lo de Go y los resultados que has mostrado. Mi pregunta es cuántos, porque claro, es programación paralela y implica el número de cores que tiene el hardware con el que estás trabajando. ¿Eso en qué hardware está aprobado? Pues actualmente estamos probándolo en una máquina con 4 cores y una máquina con 8. Nos gustaría hacer pruebas con una máquina de mayor cores, pero vamos, los resultados que has obtenido, bueno, estos 4, concretamente los que habéis visto para 4 cores. Que vamos, básicamente es la máquina que tenemos en el laboratorio. ¿Y el lenguaje en ninguna es interpretado o tiene una fase de compilación como C o C++? Es compilado, es compilado. Aparte, bueno, a diferencia de C, Go sí tiene, por ejemplo, recolector de basura y bueno, otras ventajas que lo distinguen, pero es compilado. Es un lenguaje compilado que linka estáticamente, ¿vale? Y tiene un pequeño capa así de un overhead que es básicamente para gestionar la memoria. Entonces, en este caso, la ventaja que se persigue es, puesto que hay una base de desarrolladores importante que programan en OpenMP, utilizando C y C++, intentar que esos programadores tengan como opción trabajar con Go, que tiene una serie de ventajas, porque es un lenguaje más moderno, ¿vale? No es tanto comparar cuál es la ventaja que implica un número diferente de procesadores, que es una línea interesante que posiblemente se abordará. Pero en este momento, aprovechando la experiencia que os mostraba yo en ese estudio más económico, puesto que, como os digo, hay una base de desarrolladores que conocen OpenMP, intentar facilitarle a lenguajes más modernos, que dejen de programar en Fortran, por ejemplo, o en C, y que puedan utilizar las ventajas que tiene un lenguaje como Go. Que la sintaxis es similar a C, C++, o sea, tiene una serie de ventajas. ¿Más preguntas? Ok, pues gracias.